no este salmo, no, bueno, antes, en la antigüedad, bueno, yo bueno, estaba estudiando salmos. eh, Dicen que en la antigüedad, antes de salir a una guerra, las personas, bueno, los reyes, iban, sacrificaban, ofrendas, hacían sacrificios a sus dioses para que los ayudaran en la guerra. Ya cuando en medio de la guerra, pues invocaban el nombre de su Dios, y salían victoriosos, otra vez ellos regresaban, y alababan el nombre de su Dios. Lo mismo, por esa misma situación, el rey David, escribe este salmo. Es una oración, bueno, es un canto, es un salmos, que era cantado, mientras el rey estaba sacrificando, mientras el rey estaba implorando, el favor de Dios, antes de ir a la guerra. Ellos cantaban salmos, mientras él iba a hacer, sacrificios, a implorar el nombre de Dios antes de salir a la guerra, ¿verdad? Y vamos a ver salmos, dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Lo que quisiera hablar en esta tarde, hermanos, en estos breves minutos, dice el versículo 1, dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Quisiera hablar de ese día del conflicto. Como cristianos, hermanos, debemos de saber que estamos en una guerra espiritual constantemente. Y sabemos eso, y y al saber eso, la Biblia nos insta a tomar la armadura de Dios, la armadura que Dios nos ha dado. Vamos ahí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, dice del 10 al 18. Como nosotros estamos en una guerra espiritual, en la Biblia nos habla acerca de una armadura. Dice el versículo, Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las nieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice el versículo 19, dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Dice el salmista, ¿verdad? Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Y aquí dice el versículo 19 que para que podáis resistir en el día malo. Va a llegar un día, va a llegar un punto en el que el conflicto arrecie más. Sabemos que estamos en una guerra espiritual constantemente. Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sabemos que nuestra lucha espiritual es contra el mundo, es contra nuestra propia carne y es contra el diablo. Quizás, y eso es de todos los días, y eso es batalla de todos los días. Uno pudiera preguntar: ¿por qué los hermanos no se consagran más? Pues la misma lucha, que nosotros batallamos siempre con la carne, contra el mundo y contra el diablo. A muchos pues nos ha estorbado crecer más espiritualmente, porque es un conflicto diario, es un conflicto. No es un conflicto en el que usted despierta y dice: hoy amanecí más espiritual que ayer. No, hoy amanecí ya casi estoy flotando, ¿no? Porque caminé más cerca con Dios. No, dice en la Biblia que esto es un conflicto diario, es algo con lo que nosotros vamos a estar batallando hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Mientras estemos en nuestra carne, vamos a estar en esa lucha espiritual.
Pero hermanos, quizás la guerra que usted enfrente hoy no será tan fuerte como la que enfrentará unos meses más adelante. Dice el versículo 17, dice, 16, perdón, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo constantemente está tirando, está tirando todos sus dardos, o sea, en contra de ustedes, todos los días constantemente. Pero quizás la guerra que usted está enfrentando hoy, hermanos, yo sé que todos estamos batallando espiritualmente con nuestra carne, con el mundo, con todo ello. Dice en la Biblia, quizás la guerra que usted enfrente el día de hoy no va a ser tan fuerte como la que usted va a enfrentar. Quizás dentro de unas semanas, unos meses, unos años más adelante. El pastor Luis Ramos, él cuenta en sus libros cómo ganar el corazón de un hijo. Bueno, él nos contaba eso. Que dice, él contaba que la iglesia iba caminando, iba creciendo, Dios estaba bendiciendo, iba creciendo la iglesia. Y él en su caminar con Dios dice que él se sentía más cerca de Dios, más cerca de Dios. Y él se sentía contento porque la iglesia estaba creciendo, los hermanos estaban más dispuestos a servir, él estaba conociendo más de Dios, viendo a Dios obrar más, pero dice, llegó ese día malo en el que uno de sus hijos cayó en drogadicción. Hermanos, él dice, yo ocupado en la obra de Dios, Dios bendiciendo, Dios hablando a mi vida, Dios bendiciendo mi matrimonio, él dice, Dios obrando en los ministerios de la iglesia, pero ya llegó a atacar el diablo. Uno de mis hijos y cayó en drogadicción y él, bueno, quiso renunciar, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Dios lo sostuvo. ¿A qué voy con esto, hermanos? El diablo constantemente está atacando con los dardos de fuego del maligno. La guerra, las batallas son quizás contra nosotros. Si usted está orando, está caminando con Dios, claro. Pero hermanos, quizás un día esos dardos no vayan directamente a usted. Quizás un día esos dardos vayan directamente a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a algún hermano de la iglesia. Va a llegar en el punto en el que esta batalla arrecie más. Dice el versículo 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice el salmista en Salmos 21, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, en el día de conflicto. Quizás eso no está presente ahorita, pero va a llegar el punto en el que la batalla arrecie más, va a arreciar más. Y cuando eso llegue, hermanos, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder nosotros? Porque a veces, si nosotros batallamos cada día espiritualmente, ¿no? Llegan los desánimos, llegan las dudas, llegan las pruebas, llegan las tentaciones y uno dice, pero hermanos, llegará el día del conflicto, el día malo, aquel día donde la batalla arrecie más. Dice Salmos 21, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de responder antes de que llegue ese día? Dice el versículo 1, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Qué debemos hacer antes de que llegue ese día, hermanos? Dice el versículo 1, dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Una de las cosas que debemos de hacer, hermanos, es aprender a confiar en el nombre de Dios. Algo que usted debe hacer es confiar en el nombre de Dios. Cuando hablamos de confiar en el nombre de Dios, hermanos, no nos estamos refiriendo a que el nombre de Dios es un encantamiento mágico, como aquellas palabras, ¿no? Abracadabra y que no, hermanos, no es como que usted frota una lámpara y ya el nombre de Dios resuelve todo. No es así.
Tampoco es como aquellos, los pentecostés dicen, la sangre de Cristo tiene poder, y yo tengo la sangre de Cristo y la sangre de Cristo, ¿no? Y no es así, hermanos. Vamos en Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, Hechos 19, 13 al 16, Hechos 19, 13 al 16. Hechos 19, capítulos 19, versículos 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, como si fuera un amuleto, ¿verdad? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Hermanos, cuando nos referimos a confiar en el nombre de Dios, no nos referimos a que usted use el nombre de Dios como un amuleto. Mucha gente tiene el Salmo 23 ahí pegado en su carro, en alguna parte de su casa, la Biblia abierta en su casa como un amuleto, ¿no? O en diferentes salmos, o en diferentes pasajes de la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Me ha tocado verlos. Llaveros con un versículo de la Biblia diciendo, intentando usar esto como un amuleto, otros usan no sé, la pulsera roja para el mal de ojo, usan la pata de conejo, el trébol de 4 hojas, lo usan como amuleto. Cuando hablamos de confiar en el nombre de Dios, hermanos, no hablamos de usar el nombre de Dios como un amuleto, como estas personas dicen, como dijeron ellos, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, querían usarlo como un amuleto. No, hermanos, cuando hablamos de confiar en el nombre de Dios, hablamos de conocerlo personalmente. Hablamos de conocerlo personalmente. El nombre de Dios dice en Judas 1:9, dice Judas 1:9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se envió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. El nombre de Dios, hermanos, no es un amuleto. El nombre de Dios dice en la Biblia, el arcángel Miguel dice que estaba peleando con el diablo. Dice, y él dijo, no se profirió juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Cuando hablamos acerca del nombre de Dios, no es un encantamiento mágico, es una poción mágica para sus males. No, hermanos, cuando hablamos del nombre de Dios, aquí el arcángel Miguel, no habiendo encontrado a alguien más poderoso que el diablo, que Satanás, usó el nombre, dijo, el Señor te reprenda. Cuando hablamos de confiar en el nombre de Dios, hermanos, estamos hablando de conocerlo personalmente. Hablamos de conocerlo personalmente. Vamos ahí en Génesis 17:1, Génesis 17:1, Génesis 17:1, Génesis 17:1. Miren, este versículo, ¿verdad? Dice, qué poderoso, ¿no? Este versículo, ¿cómo se presenta Dios ante Abraham? Dice, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
Cuando hablamos de confiar en el nombre de Dios, hermanos, hablamos de conocerlo personalmente. Dice en la Biblia que Abraham, ¿no? Dice que él ya tenía 99 años, dice en Hebreos, no recuerdo bien cómo dice, pero ya estaba para morir. O sea, dice, ya estaba como que dando las últimas, como para tener un hijo. Ya tenía 99 años y Dios se le aparece, dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Hablándole mira, con quien estás hablando no hay algo imposible para mí. Yo todo lo puedo. Yo sé que tú tienes 99 años, pero conóceme, yo todo lo puedo. No hay algo que de mí, no sé, no hay algo difícil para mí. Dios se le presentó de esa manera a él. Era Abraham, y Dios lo quiso hacer palpable aquí para que entendiéramos esa frase cuando dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Hay algo imposible para mí? Quizás tú ya eres muy anciano, quizás humanamente, físicamente tú ya no puedas procrear. Tú y tu esposa quizás ya son muy grandes, pero no eres tú, soy yo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Así se le presenta a Dios a él. Vamos en Génesis 14, 18. Génesis capítulo 14, versículo 18. Cuando hablamos, hermanos, hablamos del nombre de Dios, confiar en el nombre de Dios, estamos hablando acerca de conocerlo personalmente, hablamos acerca de que Dios todo lo puede. Dice el versículo 18 al 22. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las promesas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, el rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Si usted se da cuenta en esos, en el 18, 19, 20 y 22, se repite un nombre de Dios, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El versículo 19 dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y el versículo 20 dice, bendito sea el Dios Altísimo. Versículo 22 dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Cuando hablamos en la mañana, ¿verdad? Estamos viendo en la escuela dominical acerca del significado de los nombres. Cuando hablamos de los nombres de Dios, hermanos, hablamos que lleva algo consigo. Y aquí dice en la Biblia, a Dios se le refiere como el Dios Altísimo, se le menciona 4 veces en estos 5 versículos. Estamos hablando, hermanos, de que Dios está por encima de todo. Dios está por encima de todo. Dios está por encima de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Quizás usted lo mirará difícil, quizás usted lo va a mirar inmensamente grande. Pero dice en la Biblia que hay un nombre que se le da a Dios, se le conoce como el Dios Altísimo, que está por encima de cualquier problema, por encima de cualquier conflicto, por encima de cualquier duda, encima de cualquier preocupación, encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier cosa que a usted se le venga a la mente, hermanos. Porque el nombre de Dios se le conoce como el Dios Altísimo. El día del conflicto va a llegar. El día del conflicto va a llegar. Y hermanos, cuando el día del conflicto llegue, para muchos va a ser muy fácil huir. La razón es esta, porque no hemos aprendido a conocer a Dios personalmente. No hemos conocido a Dios personalmente, quizás vemos nuestras preocupaciones, nuestras deudas, nuestros gastos, nuestros problemas, nuestra salud. Lo vemos muy grande. Y muchos dicen, yo no puedo.
Cuando hablamos de conocer a Dios, hermanos, cuando hablamos de confiar en el nombre de Dios, es porque usted lo ha conocido personalmente, es porque usted sabe que Dios le va a responder en el día del conflicto. Vamos en Éxodo capítulo 3, 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 versículo 13 al 15. Dice, Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Moisés, cuando estaba hablando con Dios, hermanos, él dijo, Dios, bueno, ok, tú me vas a mandar, pero yo tengo una duda, yo tengo una pregunta para ti. Cuando ellos me pregunten, ¿qué les voy a decir yo de ti? Dios dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hermanos, debemos de aprender a conocer más a Dios. Moisés preguntó, Dios, pero los hijos de Israel me van a preguntar, ¿quién me ha enviado? En aquel entonces, hermanos, recordemos que había muchísimos dioses. Muchísimos dioses. Muchísimos dioses bueno, estaban ahí presos ellos estaban, bueno, ya prácticamente esclavizados en el país de Egipto. Y bueno, los egipcios eran politeístas, creían muchos dioses, Ra, Osiris, bueno, cuantos dioses tenían ellos. Y dice Moisés, mira Dios, voy a ir a ellos y me van a preguntar cuál de todos los dioses, cuál de todos estos dioses te ha enviado para ayudarnos. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Ellos conocen la historia, ellos conocen cómo he andado con cada uno de ellos. El día del conflicto va a llegar. Cuando llegue el día del conflicto, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos? Antes de que llegue el día del conflicto, usted debe de conocer mejor a Dios. Si usted no llega a conocer mejor a Dios, usted va a buscar otras opciones muy fácil. Pero ninguna de todas ellas le va a ayudar como Dios cuando llegue el día del conflicto. Usted no va a encontrar ningún consuelo en todo ello, a menos que usted conozca mejor a Dios. Dice el Salmos 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Dice el salmista, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Hablamos de todo lo que es Dios. Hablamos de todo lo que es Dios, su soberanía, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia, de que no hay algo más grande, no hay algo tan grande para Dios con lo que Él no pueda, hermanos. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Qué debemos de hacer antes de que venga el día del conflicto, hermanos? Confiar más en el nombre de Dios. Conozcan más a Dios personalmente. Dice el Apocalipsis, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación personal más con Dios, una relación personal con Dios. Si usted no está agarrado de la mano de Dios en el día del conflicto, hermanos,
Créame que cuántos hermanos fieles en muchas iglesias han estado fuertes, involucrados. Llegó el día del conflicto y lamentablemente ya ni sombra de lo que un día estuvieron firmes en la iglesia, hermanos. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Dice el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué debemos de hacer antes de que venga el día del conflicto, hermanos? Dice el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Hacer sacrificios. Empezar a aprender a hacer sacrificios. En el diccionario dice que sacrificio es renunciar a algo valioso o precioso. En Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 10, 11 y 12. Dice Génesis 22, 10, 11 y 12, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El único, dice el versículo 2 al principio, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Isaac dice en la Biblia que era su hijo, el único hijo que tenía. Y dice en la Biblia, además de esto añade, dice, a quien amas, a quien amas. Abraham amaba a Isaac, era su único hijo. Era su único hijo, dice en la Biblia que él lo amaba. Pero cuando Dios le pidió, entrégame a tu hijo, sacrifícalo. Dice el versículo, dice 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Debemos de aprender a hacer sacrificios, hermanos. Yo sé que los sacrificios no son fáciles. Si fueran fáciles, dice en la Biblia que Abraham iba a sacrificar a Isaac, dijo, porque él sabía que aún después de la muerte Dios se lo podía regresar, por cuando él se lo dio ya en su vejez. Antes de que llegue el día del conflicto, hermanos, debemos de aprender a hacer sacrificios, Los sacrificios no son fáciles. Si los sacrificios fueran fáciles, cualquiera los haría, no se llamarían sacrificios. Quizás tendrían otros nombres, quizás tendría otro nombre, pero un sacrificio es algo que cuesta, es algo difícil. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, Hebreos capítulo 13, versículo 15, Hebreos capítulo 13, versículo 15, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muchos de nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a recibir halagos. Oh, qué bendición, no, hombre, hermano, como usted no hay dos. Ah, no, claro que no hay dos como yo. No, hombre, no, imagínese, si lo hubiera hecho otro, no, pues no hubiera salido igual. Estamos acostumbrados a eso. Pero dice el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre.
Debemos de estar constantemente alabando el nombre de Dios. Dijo Job a su esposa, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Antes que venga el día malo, hermanos, nosotros el día del conflicto, nosotros debemos de empezar a aprender a alabar a Dios. Aprender a alabar a Dios. Dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Debemos de alabar a Dios, hermanos. Dice el Salmo 73, Salmo 73, Salmo 73, Salmo 73, versículos 2, 3, 4 y 5. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice Asaf, dice Dios, la verdad, llegó el momento, el día del conflicto, y la verdad, Dios. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dice Asaf, Dios, la verdad, yo quise andar como los demás. Dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen preocupaciones. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los hombres. Hermanos, si no aprendemos a alabar a Dios antes del día del conflicto, cuando llegue el día del conflicto, lo primero que usted va a hacer es empezar a quejarse contra Dios. ¿Y para qué sigo en la iglesia? ¿Y por qué? Y los hermanos siempre son así. Y cuando pido que oren por mí, nadie ore por mí. Empecé a sacrificar a Dios alabanzas. Dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Yo los envidié. ¿Cómo a ellos que no van a la iglesia? Porque a ellos sí les va bien. Yo diezmo, yo ofrendo, yo doy mis promesas, yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios. Doy más allá. Y Dios no me bendice, y ese cuate que anda echando a perder su vida, Dios lo bendice y no le pasa nada. Hacer sacrificios de alabanzas, hermanos. Debemos de aprender a agradecer a Dios, debemos de aprender a alabar a Dios por lo bueno y por lo malo que como nos va. Porque cuando llegue el día del conflicto, si usted no está acostumbrado a alabar el nombre de Dios, lo primero que usted va a hacer, va a empezar a blasfemar el nombre de Dios. Va a decir, Dios, ¿sabes qué? Mira, Dios, yo te entregué mi vida, yo te entregué esto. ¿Sabes qué, Dios? Tú no me ayudaste. ¿Para qué quiero estar más en la iglesia? Y muchos hermanos, yo en San Luis estaba tocando puertas. No sé si era salvo o no era salvo. Pero él me dijo, no, yo también asistí a la iglesia. Dijo, eso que tú me hablas del plan de salvación, me explicó los 4 puntos. Dijo, tú estás hablando sobre esto, sobre esto, sobre esto. Dijo, yo creo lo mismo que tú, pero ¿sabes qué? Yo también iba a la iglesia, yo andaba igual que tú. Pero ¿sabes qué? La verdad, la iglesia, y empezó a hablar pestes de la iglesia. ¿Cuántas personas no algún día estuvieron en la iglesia y ahorita el nombre de Dios hablan blasfemias, pestes, y que todos los pastores y que todos los hermanos de las iglesias son hipócritas y que esto y que el otro? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado gente que algún día estuvo en la iglesia y ahora habla blasfemias, habla pestes, se queja todo contra Dios? Hay un rencor en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque antes del conflicto no aprendieron a hacer sacrificios de alabanzas. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y no tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Antes de que venga el día del conflicto, hermanos, debemos de hacer sacrificios, ofrendas sacrificiales. Debemos de entregar a Dios lo que le corresponde. Parte de ello es lo que se mencionaba hoy en la mañana acerca del protemplo. Hermanos, antes de que venga el día del conflicto, nosotros debemos de aprender a sacrificar.
A veces, hermanos, usted va a tener que sacrificar horas de sueño. ¿Quién más va a orar por usted, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, si no es usted mismo? Y sabe que, hermanos, antes de que venga el día del conflicto es mejor que usted doble, que se pierda 2-3 horas, que se pierda 2-3 horas de sueño, que estar lamentando después. ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no ayuné más? ¿Por qué no me consagré más a Dios? Cuando venga el día del conflicto, hermanos, ¿por qué no hacer un sacrificio un poquito más? Quizás a veces usted está cansado, quizás usted dice, sí quiero ir a la iglesia, sí quiero ir, pero bueno, pero estoy cansado. Muchos padres, en diferentes iglesias que he estado, muchos allá en San Luis, me tocó estar una ruta, ¿verdad? La ruta Morales se llamaba. Y dije, qué bendición, dije, una ruta conforme a mi nombre, bueno. Y ahí entre eso, habían unos módulos, bueno, edificios, ¿verdad? Pequeños apartamentitos. Y en el cuarto piso, vivía una niña, bueno, en aquel entonces era una niña. Y pues la hermana sí iba de vez en cuando a la iglesia, una vez por mes, un domingo en la tarde, y bueno. Y ella decía, no, pues pasen por la pequeña, y se la llevan a la iglesia. Y bueno, decíamos, ok, bueno. Bueno, y pues yo le decía, hermana, ¿por qué no va? Anímese a ir el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, vamos el miércoles. Ah, pues que llego tarde, salgo tarde del trabajo, estoy cansada, y los domingos salgo hasta la noche, y esto, y lo otro. Hermana, pero haga el esfuerzo. Dije, ella quiere ir, la pequeña quiere ir. Pero la hermana, claramente, pues, cansada, ¿no? Trabajaba de limpieza la hermana y salía hasta las 9. Y pues así, de lunes a viernes, el sábado también, ya el domingo era su único día de descanso. Y nosotros pues animamos a la hermana y la hermana, no, pues está la pequeña, ¿verdad? Y bueno, Dios puso en mi corazón hacer un esfuerzo más, ya la llevaba yo al evangelismo el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, y así fue durante un año. Después me cambiaron a otra ruta, y pasó como un año, medio año más, y la hermana pues empezó a asistir a la iglesia. Y ya asistía con ella, pero a veces sí, a veces no. Y yo le dije, qué bueno que asiste, hermana, haga el esfuerzo más. Y la hermana dijo, no, sí, pero es que llego cansada del trabajo. Y la niña estaba muy animada, muy gozosa de ir a la iglesia. Y pasó otro medio año, bueno, ya no vi a la hermana más. Ya en mi cuarto año, la hermana un día me la encontré, no sé a dónde iba yo. No sé a dónde iba, me la encontré a la hermana y dije, hola hermana, no la he visto en la iglesia. Dijo la hermana, dijo hermano, me miró triste, llorando, y dijo, ore por ella. Le dije, ¿qué pasó hermana? Dijo, se escapó con el novio. Y la hermana me empezó, dijo, tenía razón, cuando me dijo que le echara un poquito más de ganas. Dijo, ella tenía muchos deseos, sí, siempre me hablaba de la Biblia, siempre me hablaba de las clases. Dijo, pero yo estaba cansada, yo estaba ocupada, no la escuchaba mucho, y ahorita que le digo, vamos a la iglesia, ella ya no quiere ir, dijo, ya se me escapó otra vez. Y yo me la encontraba, y cada vez que me la encontraba, puras malas noticias. Hermanos, hay que aprender a hacer sacrificios. Quizá, yo sé que hermanos, a veces nos da hambre, pero a veces hay que ayunar por los nuestros. Si usted no aprende a hacer sacrificios, ¿quién lo va a hacer? En el día del conflicto va a llegar el día del conflicto. Y si nosotros no aprendemos a sacrificar un poquito más por los nuestros, vele por los suyos, vele por sus padres, vele por sus hijos, vele por sus hermanos. El día del conflicto viene. Y si nosotros no aprendemos a hacer sacrificios, en el día del conflicto, hermanos, vamos a estar lamentando porque no hicimos un esfuerzo más. Salmos capítulo 20, versículo 8, Salmos 28, Salmos 28, Salmos 28, Salmos capítulo 20, versículo 8. Ellos flaquean y caen,
mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Algo más que usted debe de aprender a hacer antes de que venga el día del conflicto, hermanos. Dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Lo que debemos de aprender, hermanos, es aprender a sostenernos de la mano de Dios. Aprender a sostenernos de la mano de Dios. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 10, Proverbios 18, 10, Proverbios 18, 10. Proverbios 18, 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo y será levantado. Salmos 15, 5. Salmos capítulo 15, versículo 5 dice la última parte, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y Proverbios 24, 16, Proverbios 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermanos, algo que debemos de aprender de hacer antes que venga el día del conflicto es aprender a sostenernos de la mano de Dios. No es porque, qué espiritual soy, qué inteligente soy, es que al otro hermano sí le pasó, pero ya analicé bien las cosas y ya las pensé bien y ya hasta creé una estrategia para librarme de todo ello. No es que tan inteligentes seamos, no es que tan sabios seamos, no es que tan listos, que tan preparados, que tan capaces seamos. Cuando venga el día del conflicto, hermanos, si no aprendemos a sostenernos de la mano de Dios, vamos a caer, simplemente no hay de otra para nosotros, sino vamos a caer. Por eso, antes de que venga el día del conflicto, hermanos, debemos de aprender a sostenernos de la mano de Dios. Cada que venga alguna prueba, alguna dificultad, venga alguna preocupación, algún anhelo, usted en su corazón, usted debe de ir y sostenerse de la mano de Dios. Porque si usted se suelta de la mano de Dios, dice en la Biblia que iba Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre ti, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y empezó Pedro a caminar, pero al desviarse, al mirar los fuertes vientos y la tempestad, dice en la Biblia que él se empezó a hundir. Y dice en la Biblia que él empezó a gritar, Señor, sálvame. Y dice en la Biblia que el Señor Jesucristo lo sostuvo de su mano. Pedro era un pescador y por ser pescador, Pedro debió de haber conocido las aguas. Pedro conocía bien las aguas. Por ser un pescador, Pedro debía de ser un buen nadador, o sea, debía de saber nadar. Pero hermanos, aún entendiendo todo ello, en el día del conflicto, estas cosas no le sirvieron a nada a Pedro. No le sirvieron de nada, porque empezó a hundirse y supo que si se alejaba del Señor Jesucristo, él simplemente iba a ahogarse, iba a hundirse, iba a perecer. Hermanos, antes que venga el día del conflicto, debemos de aprendernos a sostenernos de la mano de Dios. Debemos de sostenernos de la mano de Dios. El día del conflicto va a llegar tarde o temprano, dentro de unos días, unos meses, unos años, va a llegar. ¿Cuántos jóvenes no he visto yo fieles sirviendo a Dios? Llegó el día del conflicto y ahorita ya no están. ¿Cuántas familias no estuvieron algún día dentro de la iglesia? Familias completas dentro de la iglesia sirviendo a Dios, reuniéndose, cantando, alabando, engrandeciendo el nombre de Dios. Llegó el día del conflicto, hermanos. Matrimonios firmes, sólidos, que se miraba, estos van a estar para largo. Llegó el día del conflicto y ya no están. ¿Cuántos pastores no una vez estuvieron detrás de los púlpitos predicando? Fieles, hombres de Dios. El pastor
tiempo atrás, no recuerdo si era una predicación o estaba contando de que un pastor de 80 y tantos años cayó en pecado. Imagínense, toda una vida caminando con Dios y ya al final de su vida cayó. Hermanos, porque el día del conflicto va a llegar. El día del conflicto va a llegar. Y si nosotros no nos aprendemos a sostener de la mano de Dios, ¿qué va a hacer de nosotros? Si nosotros no aprendemos a confiar en el nombre de Dios, ¿qué va a hacer de nosotros, hermanos? Si no aprendemos a hacer sacrificios ahorita. Dice el versículo 1, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. El día del conflicto va a llegar, hermanos. Tarde que temprano. Ya llegó, ya pasó, no sé. Pero va a llegar y ¿qué tan preparados vamos a estar nosotros cuando eso llegue a pasar? Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Mi Dios y Padre Celestial, una vez más nos acercamos delante de su presencia, mi Dios. Padre Celestial, quizás aún hubo muchas palabras, mi Dios, que me faltaron de decir. Pero Padre Celestial, yo quisiera pedirle, mi Dios, para que usted nos ayude a estar preparados. A estar preparados, mi Dios, porque tenemos un enemigo constantemente, mi Dios, que es el diablo, que es el mundo, que es nuestra carne, mi Dios, que no dejamos de batallar contra ello. Mi Dios, Padre Celestial, ¿cuántos hermanos, mi Dios, en el día del conflicto, en el día que arreció más la batalla, la guerra espiritual, mi Dios? Muchos matrimonios fueron destruidos. Muchos hogares fueron dispersos. Muchos jóvenes cayeron, abandonaron la iglesia, mi Dios. Muchos pastores, muchos siervos tuyos, mi Dios, que estuvieron detrás de un púlpito, mi Dios, que estuvieron enfrente de una iglesia como líderes de las iglesias, mi Dios. Llegó el día del conflicto y hoy no están en pie, mi Dios. Lamentablemente, mi Dios, eso ha pasado, mi Dios. Y Padre Celestial, ¿qué será el día del conflicto, mi Dios? Si no estamos preparados, si no estamos listos, mi Dios. Mi Dios, yo quisiera pedirle para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, mi Dios. Nos ayude a confiar más en usted, Padre Celestial. Nos ayude a depender más en usted, mi Dios. Y que antes de que llegue el día del conflicto, nosotros estemos listos y preparados para enfrentar todo ello, mi Dios. Dice en tu palabra, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Si usted está de nuestro lado, mi Dios, esas pruebas, esas dificultades, el conflicto pasará, porque nosotros estaremos apoyados en tus manos, mi Dios. Así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, le dejo el tiempo al pastor para que sea quien termine. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia y ármanos, Señor, de valor, equípanos, Señor, de esa armadura. Ayúdanos, Señor, a estar fuertes en el día malo, en el día del conflicto, en el día del desaliento, en el día de la angustia, en el día de la preocupación, de la enfermedad, del desánimo, de los ataques del enemigo, de los malos pensamientos, de ese deseo impuro, de esa mente pecaminosa, de ese instinto malo. Guárdanos, Señor, sosténnos en tus manos, que no cedamos a esas cosas, que no nos dejemos llevar por el impulso o la reacción del momento o los sentimientos gobernándonos y no el espíritu. Señor, ayúdanos a armarnos de tu palabra, a armarnos de la oración, a armarnos de una vida espiritual fuerte, en ayunas, fiel a la iglesia, fiel a tu palabra, fiel a la oración, un buen testimonio, evangelismo y todo lo que implica estar bien equipados, Señor, que no nos sorprenda el día malo, que no nos tome por sorpresa o en curvas para que digamos, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a hacer? Señor, te pido por todos mis hermanos, guárdanos de ese momento, de ese día, y sosténnos fuertemente en tus santas manos, que nunca nos apartemos, que nunca cedamos al pecado,
al desaliento, al desánimo. Al contrario, que cada día nos fortalezcamos más, que cada día más y más firmes por tu causa, más valientes, más esforzados, más comprometidos, más entregados, más dedicados a tu obra, no menos, más. Y Padre, te pido por todos mis hermanos y por mí, juntos ahí en sus lugares, quiero rogarte que a todos nos transmitas este mismo sentir, que no veamos los mensajes que se vienen dando como un mensaje más, no, sino como ese mensaje yo lo necesito, ese mensaje me hace bien a mí, no nada más a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis familiares, a mi vida espiritual, que cuando lleguen los momentos de decidir, cuando lleguen los momentos de la tentación, esos momentos de soledad, esos momentos decisivos en nuestras vidas, sepamos armarnos y responder como conviene. Te ruego, Señor, que sigas tratando nuestros corazones y gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Oramos que también nos lleves con bien a casa, nos bendiga, nos guardes, no sin antes por los pobres. Señor, ahorita mismo este frío, pienso en tanta gente que está batallando con el frío, donde dormir. Señor, te pido que tú les proveas un techo a los niños sin hogar, a los adultos sin hogar, a aquellos que no tienen que comer. También oramos. Y también oramos por nuestra ciudad, la salvación de Tijuana. Concédenos seguir haciendo la obra más todavía, hasta que alcancemos todo lo que podamos en Tijuana. Danos pasión por la salvación de esta gente. Oramos, Señor, que bendigas la ciudad, por nuestros gobernantes, necesitan mucha sabiduría, mucho temor y sobre todo salvación de sus almas. Oramos, Señor, por nuestros obreros, nuestros hermanos misioneros, pastores evangelistas, que sigan levantándose más y más en esta generación. Por la salvación de Jerusalén te pedimos, por los judíos, la salvación de ellos. Oramos, Señor, que sigas cuidando la salud de mis hermanos, todos y cada uno en sus casas, en donde se desarrollen. Que bendiga, Señor, nuestra despedida, no de tu presencia, pero de este lugar, y que nos ayude, Señor, a seguir fieles a ti en Cristo Jesús. Amén.